Buenos días. El ejercicio que vamos a dejar hoy también será el punto del parcial que realizaremos el viernes 12 de junio, que ustedes realizarán con papel, lápiz y una cámara de video. Puede ser de un celular o puede ser de un computador. Bien, comencemos entonces con el tema que hoy vamos a ver. Vamos a hablar sobre el núcleo y la imagen de una transformación matricial. Seguramente ustedes ya están familiarizados con la imagen de una transformación. Por ejemplo, si tenemos una transformación, este es el conjunto del dominio, este es el conjunto del codominio y la imagen de la transformación consiste en todos los puntos a los que llegan los elementos del dominio. Ok. ¿Y qué es el núcleo? El núcleo sí es como pertenece un poco más al ámbito de las transformaciones matriciales. El núcleo es el conjunto de todos los elementos del dominio que son transformados en el cero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, A1 es transformado en cero, pues pertenece al núcleo. A2 es transformado en cero, no es transformado en cero, entonces no pertenece al núcleo. Veamos este otro caso, los elementos de la imagen. Los elementos de la imagen vimos que eran aquellos que para cada elemento de la imagen hay un elemento en el dominio que es transformado en ese elemento de la imagen. Por ejemplo, B2 tiene a A2 que es transformado exactamente en B2. B3, ningún elemento es transformado en B3, por lo tanto no pertenece a la imagen. Ok, básicamente esa es la definición de núcleo que está aquí. Pero veamos algunas otras cosas del núcleo. Y habíamos dicho que el núcleo es el conjunto de todos los vectores X que son transformados en cero. Pero si un elemento X es transformado en cero y esta es una transformación matricial, quiere decir que A por X debe ser igual a cero. Y vamos a buscar quiénes son los X. Pero eso es lo mismo que encontrar la solución del sistema homogéneo. O sea que es lo mismo que el espacio nulo de A. Y como ya sabemos encontrar el espacio nulo de A y la solución del sistema homogéneo, pues ya sabemos encontrar el núcleo. Solamente es otra forma de nombrar lo mismo que ya habíamos visto antes. La nulidad de una transformación es la misma nulidad de la matriz. Bueno, pero aquí sí hay un concepto que es novedoso, que es propio de las transformaciones. Una transformación es inyectiva si para cada vector y que está en la imagen existe un único vector x tal que la transformación de x es igual a y. Es decir, que, por ejemplo, aquí tenemos un elemento B2, que hay un elemento A2 que llega a B2. Pero si hubiera otro elemento, por ejemplo, A2' que llegara a B2, entonces ya no sería la transformación inyectiva. En particular, miremos el núcleo. Si hay más de un elemento en el núcleo, la transformación ya no es inyectiva, ¿de acuerdo? Porque solamente puede ir un elemento al cero. Es más, como sabemos que en las transformaciones matriciales transforman el cero en el cero, el único elemento que podría estar en el núcleo sería el cero si la transformación fuera inyectiva. Ok, miremos entonces ¿a qué conclusiones llegamos? Exactamente, o sea, que si la transformación es inyectiva, el único elemento que puede estar en el conjunto del núcleo es el cero. También el sistema homogéneo tendría solución única. Solo habría un elemento X que soluciona esto. Si tiene solución única, quiere decir que no deben haber variables libres, es decir, que debe haber un pivote en cada una de las columnas. Ok. Si no hay variables libres, entonces la nulidad es cero. Y sabemos que si no hay variables libres, entonces las columnas son linealmente independientes. Ok, entonces fíjense que ya son muchas cosas
las que nos pueden dar información si la transformación es inyectiva. Ok, hablemos ahora de la imagen. Recordemos entonces que la imagen es el conjunto de los elementos que son bueno, los elementos del codominio a los cuales llega un elemento del dominio. Ya vimos entonces que, que la imagen es un subconjunto del codominio donde llegan todos los elementos que son transformados. Veamos entonces cómo se puede ver esto. En conjunto, la imagen es el conjunto de todos los vectores y tales que existe algún x por el cual al ser multiplicados por la matriz A, pues llegan a ser y. O sea, que es lo mismo que el espacio columna de A o lo que es lo mismo el espacio generado por las columnas de la matriz A. Como ya habíamos visto el espacio columna de la matriz A y el espacio generado por las columnas, entonces ya sabemos calcular la imagen de la transformación. Recordemos que la dimensión del espacio lo llamábamos rango y se denotaba ρ y corresponde al número de pivotes que tiene la matriz. Ok, es el mismo rango de la matriz. Bien, pero hablemos entonces de algo más propio de la transformación. Entonces decimos que una transformación es sobreyectiva si la imagen es igual al codominio. ¿Ok? Entonces, quiere decir que para cada vector y del codominio existe algún vector x tal que t de x es igual a y. Entonces, básicamente es lo mismo. La imagen de la transformación es todo el codominio. O que el sistema es consistente para todos los vectores B que están en el codominio. O que cada renglón tiene un L pivote. O que el rango de la matriz es M. Pues claro, como hay M renglones, entonces el rango de la matriz es M. O que las columnas de A generan todo R a la M. Ok, estos elementos ya habíamos visto algunos de ellos cuando habíamos visto el espacio columna o el espacio general. Básicamente es volver a retomar esos mismos elementos. Bueno, hablemos ahora qué es un isomorfismo. Primero, decimos que una transformación es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Las transformaciones matriciales que son biyectivas se llaman isomorfismos. Perfecto. Entonces, decir que una transformación es un isomorfismo, pues es decir que es sobreyectiva y que es inyectiva. Ya hemos visto que eso es. Pero, ¿qué cumple estas dos? Pues que cumpla este es que es consistente para todos los vectores B. Y que cumpla este es que tiene solución única. O sea, que si cumple las dos, quiere decir que el sistema tiene solución única para todos los vectores B. Ok. También habíamos dicho que si era sobreyectiva tenía un pivote en cada renglón y si era inyectiva tenía un pivote en cada columna. Eso implica que la matriz debe ser cuadrada y debe tener n pivotes. Es decir, que m es igual a n. Bueno, también que el rango es m, que la nulidad es 0. Habíamos dicho que si es sobreyectiva, pues entonces las columnas generan todo el espacio y que si era inyectiva, las columnas eran linealmente independientes. Pues un conjunto que genera el espacio y es linealmente independiente se llama una base del espacio. Entonces, que la transformación sea un isomorfismo implica que la matriz debe ser una base del espacio. Bueno, habíamos visto que si la matriz era cuadrada y tenía n pivotes, la matriz era invertible. Y si era invertible, era equivalente a la identidad. Ok, más adelante veremos eh, esas equivalencias. Bien, el ejercicio prometido. Entonces, hoy deben realizar el ejercicio 2 y el ejercicio 3
Y el viernes 12 de junio colocaré otro ejercicio similar a alguno de estos y ustedes deben realizarlo en papel y lápiz. Bueno, pero recuerden que el segundo y el tercero es para hoy. Yo hice el primero, entonces vamos a mirar cómo realiza. Pues básicamente es lo siguiente. Tenemos una transformación matricial. Nos preguntan cuál es el dominio y el codominio de la transformación, cuál es la forma a colocar la matriz en forma escalón y los pivotes de la matriz. Luego encontrar la nulidad y el rango de la transformación, describir geométricamente qué es el núcleo y la imagen, encontrar una base para el núcleo y para la imagen, hacer la gráfica de los vectores de la base del núcleo y de la imagen y decir si es inyectiva o sobreyectiva o es un isomorfismo. Entonces comencemos. Eh, la primera pregunta es el dominio y el codominio de la transformación. Recordemos que el dominio es el conjunto de elementos que son transformados. Entonces, básicamente, un vectorcito X, si yo tengo una matriz y la voy a multiplicar por el vector X, debo tener un renglón, el vector X debe tener un renglón por cada columna de la matriz. O sea que el dominio está relacionado con el número de columnas. Como esta matriz tiene 3 columnas, el dominio es R a la 3. Ok, el codominio es el espacio al que van a llegar. Recuerden que esta X multiplica este vector, esta otra multiplica este vector y esta otra multiplica este vector. Es decir, que vamos a terminar sumando vectores de dos renglones. Y el codominio va a ser un vector de dos renglones, o sea, está en R2. Entonces, el número de renglones me define el codominio. Por lo tanto, aquí está el dominio. El dominio es R a la 3 y el codominio es R a la 2. Segunda pregunta. Encontrar la forma de escalón y los pivotes. Copiamos la matriz y empezamos a encontrar la forma de escalón. Básicamente es con este 1 eliminamos el 4 y ya quedó en forma de escalón. Ok. Y entonces escribimos esa matriz M en la matriz escalón. Ok. Los pivotes, pues tiene un pivote en la primera columna y un pivote en la tercera columna. O sea, un pivote en la columna 0 y un pivote en la columna 2. Luego, el rango y la nulidad. La nulidad es el número de columnas de la matriz que no tienen pivote. Entonces, como esta es la única, la nulidad es 1. Y como hay dos columnas con pivote, entonces el rango es 2. Recuerden que siempre el rango más la nulidad nos dará el número de columnas de la matriz. En este caso, pues 2 más 1 es 3. Bien, no olviden colocar aquí sus respuestas. Bueno, la cuarta pregunta nos dice la descripción geométrica del núcleo y de la imagen. Entonces, sabemos que el núcleo, la nulidad es la dimensión del núcleo. Es decir, que si el espacio tiene dimensión 1, debe ser una recta. Por lo tanto, como la nulidad es 1, el núcleo es una recta que pasa por el origen. Y como el rango es la dimensión de la imagen, entonces el rango es 2, quiere decir que es un plano. Perfecto. Pero observemos, habíamos dicho que el dominio ¿qué era? El dominio era R3 y el núcleo está en el dominio, o sea que el núcleo es una recta en R3. La imagen está en el codominio. El codominio es R a la 2. Y dijimos que em, el rango era 2, o sea, es un plano. Como es un plano en R a la 2, el único plano que hay en R a la 2 es todo R a la 2. Entonces, conclusión, el núcleo es una recta que pasa por R3 y la imagen es todo R a la 2. Ok. Quinto punto. Una base del núcleo y una base de la imagen. La más fácil es la base de la imagen. Esa es inmediata.
porque básicamente es tomar las columnas de la matriz original que tienen pivote. En este caso, ¿cuáles son las que tienen pivote? Primera y la tercera. Entonces quitamos la segunda columna. Oca, entonces las dos columnas forman una base de la imagen. Listo. Y para encontrar una base del espacio nulo, ese sí es un poquito más complicado, porque lo que toca hacer es encontrar la solución del sistema homogéneo. Bueno, ya estábamos cerquita, ¿no? Teníamos la matriz en forma de escalón, entonces con esta matriz en forma de escalón armamos el sistema de ecuaciones, sabemos que x1 es nuestra variable libre, con esto entonces encontramos ya la solución general, con la solución general como solo hay un parámetro, solo obtenemos una solución particular básica y con esa solución particular básica es la única que nos forma nuestro núcleo. Ok, entonces ya tenemos aquí la base del núcleo, que sería el vector menos 2, 1, 0. Habíamos dicho que el núcleo era una recta en R a la 3 y efectivamente, pues ya el vectorcito, la recta pasa por este vector y por el origen. Bien, digamos. Sí, y estos son los dos vectorcitos que nos generan R a la 2, que es la base del espacio. Mira. Graficar, uy, esto está como muy rápido, rinde mucho, ¿no? Grafica los vectores de la base, del núcleo y otra gráfica para los vectores de la base de la imagen. Ok, entonces pues esta es la parte como interesante del, bueno, esta es la parte interesante del ejercicio. Bueno, aquí queda muy fácil porque pues se le da la herramienta y la herramienta dibuja. Bien, ahí tocará un poquito como tener, básicamente observemos que este es el origen, aquí está 0, en esta coordenada aquí está 0 y en esta coordenada es 0, el origen de coordenadas y aquí sale el vectorcito. Afortunadamente no gira la imagen, entonces no es fácil ver la perspectiva. Pero si miramos aquí, pues es menos 2 en la primera componente. Claro, menos 1, menos 2. Luego 1 en la segunda componente. La segunda componente es un 1. Y como tiene 0 en la tercera componente, entonces esta flecha está en el piso. Nunca se levantó. Entonces ahí como que uno no sabía. Entonces listo, ya se entiende bien el dibujo con las coordenadas que están aquí. Bien, ese es para la base del núcleo. Ahora veamos la base de la imagen. En la imagen son dos vectorcitos, habíamos dicho que eran estos dos, 1, 4 y 3, 6. Entonces aquí está 1, 4 y 3, 6. Perfecto. Entonces yo creo que eso no tiene ningún misterio, bueno, en R3 de pronto es un poquito más interesante, pero sería el único punto ahí como interesante del ejercicio, porque todos los demás son bastante sencillos. Y el último punto que dice, el último punto dice, si es decir si es inyectiva, es sobreyectiva o si es un isomorfismo. Entonces habíamos dicho que es inyectiva si cumple cualquiera de todas, no, perdón, es inyectiva si cumple cualquiera de estas cosas. En particular a mí me gusta mirarlo en los pivotes. Entonces es inyectiva si tiene un pivote en cada columna. Entonces ya vimos que nuestra matriz no tiene un pivote en cada columna, entonces no es inyectiva. ¿Sí? Eh, la respuesta inyectiva no es inyectiva. Vamos a ver si es sobreyectiva. ¿Qué dice? Para que sea sobreyectiva, dice cualquiera de estas. A mí me gustan los pivotes. Entonces, para que sea sobreyectiva, ¿de dónde está? No, este es isomorfismo, perdón. Este, que sea sobreyectiva, entonces debe cumplir cualquiera de estas. Entonces, lo de los pivotes dice que debe tener un pivote en cada renglón. Así es fácil de mirar. Entonces, aquí vemos que efectivamente aquí hay un pivote y aquí hay otro pivote. Entonces, como tiene un pivote en cada renglón, sí es sobreyectiva. Ya vimos que genera todo el plano. Otra característica, entonces sí es sobreyectiva.
para que sea un isomorfismo, pues debe ser sobreyectiva a inyectiva. Y pues como no es inyectiva, pues tampoco es un isomorfismo. Bien, aquí dejo entonces otras dos matrices. La 2, pues entonces deben solucionar aquí en la 2, llenar todo esto. Y esta es para la 3. Entonces tienen aquí la otra matriz. Bueno, aquí tienen la matriz 2 y 3. Para estas dos, para cada una de esas hay que resolver las 7 preguntas. Y entonces aquí estaría para la 2 y para la 3. Y listo. Eso es todo. Bueno, entonces hoy entonces deben entregar este ejercicio. Bien, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, con gusto estaré pendiente. ¿Ok? Hasta luego.